¿Qué tal? Soy Ivy y este es mi primer podcast en el que voy a hablar de muchos temas, pero principalmente voy a hablar sobre la ergofobia. Quiero tocar este punto pues a iniciar el canal porque yo sufro de la ergofobia y me he detectado esta fobia a partir de el 2021. Más que nada porque desde ahí es donde yo empiezo una vida laboral continua, sin pausas o sin tener la oportunidad de pausa. Como todos saben, durante la pandemia hemos tenido la necesidad de sobrevivir. Yo tuve la opción de que mi papá continuaba trabajando durante la pandemia, menos mal, y él nos apoyaba económicamente, pero llegó un punto en el que pues yo, pasando el 2020, ya con una carrera terminada, necesitaba un trabajo. Entonces, primer paso fue buscar el trabajo. Como ustedes saben, el trabajo no está a la vuelta de la esquina. No lo encontré el primer día, lo encontré el segundo día. Entonces, ¿por qué hablo del trabajo? Para los que no saben lo que es la ergofobia, porque quizá se me fue poder explicar, es el miedo que le tenemos al trabajo. Pero no es el miedo de, ay, que no quiero trabajar, que no me gusta trabajar. No, la ergofobia va más allá de eso. No le tienes miedo directamente al trabajo, sino que le tienes miedo a ir a trabajar, a encontrarte con tus compañeros de trabajo, a no cubrir realmente el puesto, a que tú digas, no, no puede ser, yo no creo que pueda, y no solo se queda ahí, ¿no? Porque muchos sienten eso, sino que a la vez no quieres, sientes que no puedes, te pones nervioso, empiezas a hacerlo mal, te cae una crítica y ya quieres irte porque no te sientes capaz. No puedes hablar con tus compañeros, sientes que te están mirando a cada instante, sientes que te están molestando o incluso, ¿no? A veces es como que todos nos juzgan, cosa que a veces no es cierto. Eso es la ergofobia, en tener esa ansiedad de trabajar. Es un miedo muy grande, en algunos es más, en algunos es menos. Yo no me di cuenta de que sufría de ergofobia a un inicio. Inicié mi trabajo, me esforcé, tuve la opción de que no tenía mucho que interactuar con otros compañeros porque estaba trabajando en un módulo de telefonía, entonces solo tenía que atender el tema de chips, no había quien me esté vigilando, pero sí había que cumplir metas y ahí me ponía un poco nerviosa, pero lo estaba manejando ya que mi jefe casi nunca estaba en mi puesto de trabajo. Pasa un tiempo en el que yo logro, pues porque tengo una carrera, quería desarrollar más esa área, postulo a otros puestos y cuando logro encontrar el puesto laboral, también me pongo un poco nerviosa en el primer día y al día siguiente prácticamente como que me despiden porque se enteraron de que yo estaba haciendo una segunda carrera y no les agradó que yo trabaje y pueda estudiar porque no les convenía. Entonces terminan sacándome del puesto al día siguiente. Y yo chocada por esto trato de buscar otro trabajo al instante porque yo estoy saliendo y quiero desarrollarme. No quería quedarme ahí en casa escondida. Y aún iba a conocer bien la vida laboral. No sabía lo que había afuera casi. Entonces, cuando empiezo a pues buscar más trabajo sobre mi carrera, no es tan fácil, no se encuentra realmente para poder desarrollar algo calificado. Necesitas más experiencia, haber generado contactos, cosa que quizá yo no hice, porque soy una persona de que cuando tiene que trabajar, trabaja, pero para hacer una vida social con amigos, muy poco. Tengo muy pocos amigos que conocí en la universidad y me quedé con ellos. No pude hacer más. Entonces, cuando salgo a la vida laboral y sí o sí dije, yo necesito tener mi propio dinero, no puedo estar pidiendo más. Me empiezo a meter a un montón de trabajos, donde igual sufro de esta ansiedad, ¿no? Ingresé a trabajo de cobranzas, que si habrán trabajado es un trabajo en donde tienes que llamar
y cobrar, y tengo un lado sensible en mí que no puedo explicar, pero cada vez que cobraba me sentía un poco mal por las personas. Sé que ellos deben, sé que ellos tienen que pagar, pero no me fue fácil. La forma en la que cobraban ahí al menos era muy brusca. Hablaban muy mal con la gente y me sentía mal realmente en el trabajo. Tuve que dejarlo. Luego empecé a buscar más puestos y iba a ir de moza en una marisquería, ¿no? Pero tuve la opción de encontrar un trabajo en mi carrera, y es de los trabajos más tóxicos en los que he estado, porque había una alta corrupción interna que yo tardé en darme cuenta, porque no había estado en un trabajo donde había tanta corrupción. Y cuando yo me percato de a pocos de esto, me asusto, porque muchos dirán, es obvio, la vida es así, pero hasta ese entonces yo no había tenido mucha experiencia así con personas con esas mañas. Entonces empiezan a no valorar mi trabajo, a veces no me pagaban, y lo que me incomodaba de ese trabajo era que para que me puedan pagar el mes tenías que ir, decirle por favor me pueden pagar y explicarle para qué me van a pagar, o sea, para qué voy a usar mi dinero, cosa que es irracional si lo pensamos, pero así era. Esto aumentó mi tensión en el trabajo. Yo tenía miedo cuando me llamaban a la oficina, porque siempre me llamaban para una tontería que me hacía sentir mal. Habían solicitudes que tenían que llegar a mi oficina, donde yo tenía que actuar con esa solicitud, porque yo estuve en relaciones públicas. Entonces hay actos donde tiene que participar la institución, actos generales, ¿no? En las municipalidades, universidades grandes, mandar saludos, todo ello. Entonces yo, para hacerlo, necesitaba ver las invitaciones, necesitaba ver si nos habían dado pues esa facilidad de asistir y de poder llevar algún presente. Y el gerente se quedaba con estas solicitudes. Y cuando yo bajaba a pedirle, era de que esas son mías, de que no hay nada. Y cuando había, y me enteraba después, me gritaban, me decían que no, que tú tienes que saber. Pero yo le digo, esas solicitudes tienen que subir a mi oficina. Y me dicen, no, se quedan acá, que tú tienes que hacer esto. Se contradecía. Cuando había personas que gritaban a otros trabajadores, me sentía mal, los echaban, no les pagaban, no te querían pagar el mes, no te querían hacer firmar contrato desde un inicio. Yo exigí que se me haga firmar el contrato, y así firmé el contrato, pero decían que faltaba una firma. Yo, con poca experiencia en eso, decía una firma, entonces ¿cuándo? Yo esperando, hasta que, bueno, querían que yo trabaje 24/7, o sea, todo el día, toda la semana. Entonces yo, por mis estudios que estaba siguiendo, le dije que tenía que cumplir mi horario, y querían que trabaje en un tema político, o sea, en campaña. Entonces yo no quise y se me retiró, y yo me fui y no me quisieron pagar. Me trataron pésimo cuando fui. A la siguiente ya ni me recibieron. A la siguiente me llamaron diciendo que me iban a pagar, y solamente me hicieron entrar a la oficina del gerente, y el gerente empezó a culparme de cosas que yo nunca había hecho. Yo decidí irme sin hacer la denuncia, porque tenía miedo a esa gente. Realmente no es ninguna excusa, realmente les tenía miedo. Siento que eso incrementó la ergofobia que yo hasta el momento no sabía. Pasando ese tiempo, nunca había tenido un jefe bueno, jamás. Todos mis jefes siempre habían sido así. No saben lo que quieren, que no conocen, que te exigen y no te consultan. Entonces, después de un tiempo, pues empecé a buscar más trabajo. Fui a trabajar como docente un tiempo. Acabó el contrato, dejé de ser docente, y porque como no era la carrera, pues habían personas que sí tenían la carrera de docencia y que tenían que entrar ahí. Pasó otro tiempo, ingresé a otros trabajos, trabajé. De ahí pasó más tiempo y tuve la oportunidad de ingresar a un trabajo que era en una clínica ocupacional. Como algunos saben, la clínica ocupacional se encarga de poder hacer los exámenes médicos necesarios para que la gente postule un trabajo. Les hacían exámenes del corazón, de la vista,
exámenes también del oído, también les hacían exámenes de sangre, psicológicos, para ver qué tan aptos estaban. Lo primero que no me gustó de este lugar, de esta clínica ocupacional, es la forma en la que trataban a los pacientes. Cuando yo estaba esperando la entrevista en admisión, donde aceptaban a estas personas para que pasen sus pruebas, los trataban pésimo y yo no entendía cómo pueden hacer eso a un montón de señores, más que nada varones, que buscan trabajo para poder apoyar en su casa, a sus hijos, a su familia. Puedas tratar así a estas personas, en serio. Yo estaba muy indignada. Quizá para otros era normal, para mí no lo era. Y yo pues solo vi y fui a mi entrevista, pasé, fui a trabajar y realmente en el trabajo lo primero que pasó fue que me dijeron que no podía utilizar el celular. Entonces mi celular se lo quedaban en el primer piso, donde estaba el área de vigilancia, con mi DNI. Y yo ingresé al trabajo sin celular. Me dieron otro celular dentro. Bueno, yo lo acepté. Una vez dentro, solo podía ir 2 veces al baño en el día, para que puedas seguir produciendo. Con el celular que te daban, te tenías que hacer todo el trabajo. En mi caso tenía que hacer cotizaciones en marketing. Y a la hora del almuerzo yo quería ir a almorzar. Hay una tía en este caso. Y cuando les dije eso me dijeron que no puedes salir de este trabajo hasta la hora de salida. Hay un cuarto aquí donde vas a comer y tampoco puedes agarrar tu celular igual. Me pareció extraño que ni en la hora del almuerzo pudiese revisar si me había escrito mi mamá, mi papá o alguien. Entonces, bueno, lo dejé así. Luego en la tarde, a la hora de salida, terminé mis labores y me estaba retirando y el vigilante no me podía dar mi celular ni mi DNI hasta que el jefe autorice que yo me pueda ir. Tenía que llamar y decirle, oye, tal persona puede irse. Y él decía de que no, que suba. Subí, tienes que esperar las ganas del jefe de que reciba todo el resto, que tampoco le deja salir pasando de tu hora de trabajo. O sea, eso lo puede hacer media hora antes en todo caso, para que no se vaya, pero no. Pasando de tu hora de labor, te hacía esperar a ver si puedes salir. Terminabas de hablar con él, bajabas, les decías ahora sí me puedo retirar y tenían que llamar nuevamente al jefe a preguntarle ahora sí se puede retirar, y si decía que sí, si decía que no, y encima tenías que hacer una cola para preguntarle al vigilante si te podías ir, porque todos los trabajadores hacían la misma cola donde se le daba su celular y su DNI y cada uno pasaba por esa pregunta con el jefe, ¿puedes salir o no puedes salir? Terminé de lo que mi salida era 5:30, casi 6, terminé saliendo 6:15, o sea 45 minutos más de espera y de aprobación de si me puedo o no ir. Yo realmente me indigné con este trabajo. Encima me dijeron que solo era prueba la semana que iba a estar, y eso fue lo que me molestó. Una prueba, dije yo, una prueba para ver si voy a entrar. Me retiré porque yo necesitaba tener ingresos para poder sobrevivir el resto de los meses. Yo me estaba pagando todo. Para ese entonces yo no estaba pidiendo ni pasajes ni comida, porque realmente les digo, o sea, no es la obligación de mis papás. Yo ya era una persona mayor de edad, ya había acabado la universidad, tenía que trabajar. Luego pasó un día, yo desesperada por trabajar, me fui a un restaurante para trabajar de moza. A veces, yo sé que, no sé si a todos les ha pasado, si está mal, pero yo sentía un poco de frustración estar ahí. No porque yo vea de menos a las personas que trabajan en restaurantes, sino que había muchas cosas que quería hacer con mi carrera y no podía, porque tenía miedo entrar a un puesto laboral, y cuando entraba a un puesto no es que cuestionaba todo, me ponía tan ansiosa y a veces me tocaban personas tan malas, tan irritables, que me dolía. Yo cada vez que no podía volver a un trabajo o terminaba el mes y ya no volvía, yo lloraba, me sentía la peor persona del mundo, me sentía completamente frustrada. Y como una vez un escritor aquí de mi país dijo, si no sirvo para esto,
¿para qué estoy en el mundo? Yo pensaba eso muchas noches y tardes. He pensado, ¿por qué diablos existo en este mundo si no puedo desenvolverme en lo que yo me he especializado, en lo que yo he estudiado? Cuando entré de moza, habían algunas chicas un poco egoístas, creo que como en todo trabajo, que no me dejaban hacer bien mis labores, pero tuve que continuar. Y después de esto yo tiré la toalla, ya no aguantaba más. Sí, ya no puedo más. No sé qué hacer. Realmente no sé qué hacer para trabajar. Tengo miedo, tengo ansiedad de que no les voy a caer, que no me van a aceptar, que quizá no soy suficiente. Hubieron muchas noches en las que no me quería levantar ya. A partir de las 7 de la noche me echaba. El día siguiente no me levantaba. Ya no quería avanzar. Decía, quiero quedarme acá y morirme echada, sin comer, sin hacer gastar a nadie, porque un plato de comida para mí, yo no doy nada de plata acá. Realmente era horrible esa etapa en la que me sentía una persona muy ociosa, muy vaga, pero me sentía mal por eso. Y yo misma me condené mucho tiempo. Pasó el tiempo y empecé a investigar. En realidad no es que dudé directamente de mí. Yo sabía, tenía aspiraciones siempre y no podía desarrollarme desde un inicio para llegar a esas aspiraciones. Pero yo sabía que las tenía, entonces tenía que confiar en que no era una persona que no quería trabajar, sino que tal vez necesitaba la ayuda para hacerlo. Investigué y descubrí que sí, efectivamente existía la fobia al trabajo. Y empecé a hacerme diagnósticos profesionales para poder entender. Y entre ellos, con psicólogos, hay muchas maneras de desarrollar la ergofobia. Desde un hecho traumático en el trabajo hasta que esté relacionado con otro tema que puede ser la ansiedad social, entre otros. Yo estoy en ese proceso y bueno, en estos podcasts quisiera que me acompañen, ¿no? Porque no solo en el trabajo, sino en general cuando conozco gente tengo como esa ansiedad de no agradarles, de que no lo haga tan bien. Cuando conocí al único familiar que tiene mi novio, yo tenía miedo a hacer las cosas mal en la cocina, pelar mal su naranja, cortar mal el tomate, tanto nerviosismo que una vez me terminé cortando la mano porque tenía miedo de no hacerlo bien. Entonces ahí me di cuenta que esa ansiedad que tenía por conocer más gente me estaba afectando a mí, a mi entorno, y en este caso pues como que me empecé a percatar que no estaba tan bien. Entonces cuando yo voy y veo sobre ese tema de la ergofobia, que al parecer, o sea, sí tengo, pero al parecer sería por el tema de la ansiedad que sufro también. Y obviamente los hechos de mis primeros trabajos, que quizá no los toqué acá, pero tuve más trabajos aparte en mi juventud, cuando era más chibolita. Y pues efectivamente yo tuve muy malos jefes, se los aseguro, que nadie quisiera tener, eso sí. Y sufrí por muchos gritoneos horribles. Bueno, luego de esto, harta, dije, no, ya no puedo más, ya no quiero más trabajos, voy a emprender. Eso fue lo que yo dije en ese momento. Voy a emprender, lo voy a hacer ya. No tenía mucho capital, pero empecé emprendiendo con la papelería, que era una de mis más grandes aspiraciones, por ser de una carrera en donde también estudié diseño gráfico. No era especialista en diseño, pero sí había estado diseñando pues sistemas de organización con ilustraciones. Luego entendí que de alguna manera, si quiero emprender, necesito inyectar capital a esta idea, que es un sueño para mí, y necesitaba sí o sí trabajar. Uno necesita trabajar para diagnosticarse la ergofobia, para tratarse la ergofobia, para poder más temas, ¿no?, que nos atacan mental y emocionalmente. También necesitaba para poder cumplir mis sueños, para poder seguir especializándome.
Yo, pese a que he estudiado una carrera donde se hace diseño gráfico, no soy experta, pero sí quiero hacerlo. Entonces, tengo que trabajar para poder costearme los estudios de diseño gráfico. Y estuve 2 meses sin trabajar. Me apoyaron para poder sobrevivir, porque tengo algunas deudas por temas de la universidad. Y bueno, con ello yo ya tuve que buscar trabajo el 1 de enero, o el 2 en este caso, porque necesitaba sí o sí adquirir ingresos. Ya no podían seguir ayudándome, yo tenía que ayudarme ya. Y cuando estuve empezando a tomar más en serio el tema de la ergofobia, porque es el principal problema en mi vida actualmente, me dijeron que la única manera de poder atacar la ansiedad y la ergofobia es no huyendo, sino obligándote a pasarlo, obligándote a trabajar con más fuerza, con todo lo que hay. Pasé por 2 trabajos por un día nada más de ventas, donde les juro que uno de ellos me salí porque no era muy formal, no había contrato, ni me preguntaban si iba o no iba, y me decía cómo van a pagar. Entonces me retiré por ello. Pero encontré un trabajo de call center en una empresa de ropa, que en este caso es un grupo textil, y tuve la gran suerte de que me tocó una persona que es el dueño, el jefe de todos, más empático, más respetuoso, amable, y sobre todo que te da esa confianza de trabajar, de hacerlo bien. Si sabes más cosas, porque yo entré como call center, me dio la opción de poder desarrollar mi carrera también, ¿no? Y que si lo hago bien, darme la opción de poder escalar. Y eso me agradó, me ayudó mucho que sea una persona distinta con las que he trabajado, que te dé esa confianza de poder sugerir, de que te pueda pedir apoyo, de que confíen en ti como la persona que eres, muy valiosa. Me ayudó mucho, tuve mucha suerte esta vez. Y ahorita estoy trabajando. Siempre me lleno de ansiedad cuando entro al trabajo, cuando estoy camino al trabajo. Estoy pensando, hoy lo haré bien, hoy lo haré mal, hoy me gritarán, hoy tal vez los endeudo, no sé, algo malo. Y trato de calmarme en el camino, que yo puedo, que yo sé, yo tengo esa capacidad. Ingreso, trabajo, cuando voy al baño a veces siento que me están mirando mis compañeros, que va mucho al baño, no sé, pero siento que me ven, y a la vez tal vez es solo mi mente, y tengo que aprender a lidiar con ello. Quiero invitarte a ser parte de este podcast. Yo le puse gato pan porque me gusta mucho el dibujo de un gato pan que vi, y es muy loco en realidad, así como todas mis ideas, así que solamente síganme porque quiero hablar más sobre la ergofobia, apoyar a más personas que sufren de esto y que no les creen, que piensan que son ociosos e incluso se burlan, pero que existe y que es horrible pasarla, y que no te ayudes es peor. La única manera de superarlo es enfrentándolo, y quiero apoyarnos entre nosotros. Si tienen consejos, pueden dejarlos aquí. Si tienen una historia de la ergofobia, pueden hacerlo. Yo estoy abriendo este espacio y quiero continuar porque es un lugar donde puedo desahogar mis ideas. Y sobre todo, puedo decir cómo me fue hoy, cómo me fue ayer, y poder salir adelante. Okay, así que gracias, y nos seguiremos escuchando más adelante.